Bajo el sol implacable de Puerto Rico, donde la brisa marina se enreda con el humo de los escapes y el olor a fritura, se teje la biografía de un hombre que se convirtió en espectro. Nelson Torres Delgado, el Burro, es un nombre que resuena en los callejones más oscuros de Caguas y en los pasillos refrigerados de los tribunales federales. Su historia no es una épica, sino una lenta decadencia. Un viaje desde la insignificancia hasta la infamia, marcado por elecciones brutales y una lealtad perversa a un código de violencia. Esta es una reconstrucción basada en lo conocido y en los vacíos que solo la lógica del infierno puede llenar, de una vida que encapsula el lado más brutal del narcotráfico en la isla. Una vida donde la muerte fue una herramienta común y algún evento particular, nunca confirmado por los titulares, pero susurrado en la calle, pudo marcar el punto de no retorno. La niñez de Nelson transcurrió en una barriada donde las casas de madera y zinc se apiñaban como testigos mudos de sueños truncados. Su padre, un hombre ausente o derrotado, las versiones varían, dejó el peso del hogar sobre los hombros de una madre que trabajaba desde el amanecer hasta que los gallos volvían a cantar. Nelsito era un niño jibarito, de mirada observadora y pocas palabras. En la escuela pasaba desapercibido, pero en la calle su desparpajo silencioso llamaba la atención de los mayores. A los 12 años ya no era un huilillo, era un aprendiz. Su primer trabajo fue de aguatero, llevando agua o mensajes entre los puntos de venta. Aprendió a distinguir el sonido de un motor extraño, la mirada furtiva de un soplón, el lenguaje corporal de la policía. El barrio era su universidad y los profesores eran hombres con apodos como El Lente o Chango, quienes le enseñaron que el respeto se ganaba con firmeza y se perdía con una sola muestra de debilidad. La primera vez que vio un arma fue a los 14, un revólver pesado y aceitado que le confiaron para que escondiera. La sensación del metal frío contra su piel sudorosa fue un bautizo. No hubo miedo, solo una sombría fascinación por el poder que aquel objeto representaba. Su ascenso dentro de la estructura criminal que luego dominaría fue metódico, como el crecimiento de una mala hierba. No fue el más rápido ni el más charlatán, pero sí el más confiable, el que nunca soltaba prenda, el que aguantaba la presión cuando las redadas caían como chaparrones repentinos. Le pusieron el burro no con desprecio, sino con un respeto rudo. Era la bestia de carga de la organización. Transportaba cargamentos en condiciones que a otros les daban pánico. Negociaba con proveedores colombianos con una frialdad que impresionaba. Y resolvía problemas de frente, eufemismo que escondía actos de una violencia calculada. Su primer asesinato, según los rumores que la investigación federal luego bosquejaría, ocurrió a los 22 años. No fue un ajuste de cuentas por traición, sino un mensaje preventivo. Un comerciante que se negó a pagar la vacuna, el impuesto criminal por protección. Lo encontraron en su colmado, detrás del mostrador, con un clavo de construcción hundido en la sien. Un método brutal, artesanal, diseñado para causar terror y demostrar que la organización no necesitaba de balas caras para hacer su trabajo. Nelson no lo ejecutó personalmente, se dice que supervisó, aprendiendo la coreografía del terror. A finales de los 2000, el burro ya no era un soldado, era un general. La banda, una red fluida sin nombre pomposo, operaba con la eficiencia de una corporación. Controlaban el tráfico en Caguas, Gurabo, San Lorenzo, y se expandían como una mancha. Nelson cultivó una imagen de bajo perfil. No era de fiestas ostentosas ni de joyas llamativas. Su lujo era el anonimato y el control. Compraba propiedades a nombre de testaferros. Establecía lavaderos de dinero a través de talleres mecánicos y loterías ilegales, y sobornaba con una elegancia silenciosa. Pagaba bien a sus hombres,
pero exigía una obediencia absoluta. La deslealtad era la única pecado capital. Y fue en este periodo de consolidación de su poder, en los años de la fuga que comenzó en 2017, donde la leyenda negra se engrosa con un episodio particularmente oscuro. Un evento que, aunque no consta en los autos judiciales, los rumores en el bajo mundo y el patrón de su comportamiento posterior lo señalan como un momento definitorio. El caso de Héctor "El Pana" Rivera. Héctor era un viejo amigo de la adolescencia, un hombre que había elegido un camino diferente. Se había convertido en electricista, tenía una familia pequeña y aunque sabía de las actividades de Nelson, mantenía una distancia prudente. Sin embargo, en 2019, en lo más crudo de la clandestinidad del burro, Héctor cometió un error fatal. Su primo, endeudado hasta el cuello con la organización por una partida de cocaína adulterada, había huido. Los cobradores, desesperados por dar con el paradero del fugitivo, acorralaron a Héctor. Bajo presión, este reveló, creyendo que sería suficiente, que su primo se escondía en casa de una tía en Jayuya. El primo fue encontrado y ejecutado, pero para Nelson, en su paranoia de fugitivo, la acción de Héctor no fue una simple capitulación bajo coacción, fue una traición. Había hablado, había roto el código sagrado del silencio, incluso si fue con un enemigo interno. Y en el mundo de Nelson, eso sentaba un precedente intolerable. Fue entonces cuando se diseñó un castigo que fuera también una lección para toda la organización. No se ordenó la muerte simple de Héctor, se ordenó su desaparición. Un secuestro limpio y fantasmal. Una tarde, después de salir de trabajar, Héctor fue abordado por dos hombres con uniformes de policía falsos frente a su propia casa, en un barrio tranquilo de Sidra. Su esposa lo vio subir voluntariamente a una camioneta SUV negra, creyendo en la farsa. Héctor desapareció de la faz de la tierra. No hubo pedido de rescate, no hubo llamadas, solo silencio. Durante 72 horas, el mensaje corrió por los canales subterráneos de la organización. El pana había sido recogido por el dueño del negocio por hablar de más. El terror fue absoluto. Ni los más allegados se atrevían a preguntar. La esposa de Héctor, desesperada, acudió a la policía, pero sin pruebas, sin testigos dispuestos a hablar, el caso se archivó como una desaparición más. Lo que ocurrió en aquellas 72 horas es materia de especulación macabra, basada en métodos conocidos y en la psicología de un hombre acorralado que reafirma su poder a través de la crueldad. Se cree que Héctor fue llevado a una finca aislada en las montañas de Calley. Allí no fue torturado de manera salvaje, sino de manera fría, interrogado minuciosamente sobre cada palabra que había dicho, sobre cada persona a la que podría haber contado algo, por insignificante que fuera, sobre las operaciones de Nelson. Fue una purga de información, pero también un ritual de dominación. Al tercer día, sin mediar palabra de consuelo o de odio, la orden se ejecutó. Su cuerpo, según los susurros, fue tratado con cal y enterrado en algún lugar de esa misma finca, un terreno que tal vez pertenecía a un testaferro de la organización. Nunca se encontró. Héctor Rivera se convirtió en un fantasma, un recordatorio tácito de que el burro, incluso fugitivo, desde las sombras, seguía teniendo la fuerza y la voluntad para hacer cumplir su ley con una ferocidad inhumana. Este evento, real o mitificado, cementó su reputación no solo como un traficante, sino como un señor del miedo, un espectro que podía materializarse para cobrar una deuda de silencio. La vida en la clandestinidad, después de ese episodio, se volvió aún más opresiva. Nelson vivía en un ciclo perpetuo de desconfianza. Cambiaba de escondite cada pocas semanas, de casas de seguridad en urbanizaciones cerradas a chozas en cafetales remotos. Solo se comunicaba a través de mensajeros de absoluta confianza, usando códigos simples. La paranoia era su compañera constante.
La recompensa de $50,000 del FBI hacía que cada mirada sostenida, cada vecino curioso, fuera una potencial amenaza. Vio como su organización, bajo la presión constante de los arrestos y la infiltración, comenzaba a resquebrajarse. Lugartenientes históricos caían, propiedades eran embargadas y el flujo de dinero se reducía. Él, que había construido un imperio sobre la lealtad y el terror, ahora veía cómo el terror se volvía contra él, inmovilizándolo. El golpe final, la acusación ampliada de 2024, que incluía cargos de homicidio, fue la lectura legal de su sentencia de muerte en libertad. Sabía que el cerco se estrechaba. Ya no podía confiar ni en el paisaje que lo vio nacer. La captura, cuando llegó en la parguera, tuvo la cualidad de un alivio sombrío. Dicen que no hubo resistencia, que cuando los agentes, con chalecos balísticos y rifles, lo identificaron y lo redujeron, él casi suspiró. La larga carrera había terminado. La carga, la pesada carga del burro, finalmente podía ser depositada en el suelo. La vida en la sombra no es una línea recta, es un laberinto de espejos, donde cada reflejo es una traición potencial. Tras la desaparición de Héctor El Pana Rivera, Nelson Torres Delgado entró en una fase existencial diferente. Ya no era solo un fugitivo evadiendo la ley, era un hombre que había trascendido su propia humanidad para convertirse en un principio, una leyenda negra que incluso a él mismo comenzaba a devorarle. Este período entre el acto brutal que reafirmó su poder y su captura final en la parguera es el retrato de una disolución lenta, una erosión del alma marcada por la geografía agreste de Puerto Rico y la cárcel autoimpuesta de su propio miedo. Su vida no fue nómada, sino cíclica. Estableció una ruta entre 3 tipos de refugio, un triángulo de ansiedad, cuyos vértices eran la ciudad, la montaña y la costa. En la ciudad se refugiaba en caseríos densos, en apartamentos anónimos de edificios con pasillos malolientes a fritura y marihuana. Allí, la ventaja era el anonimato de la masa, el ruido constante que ahogaba conversaciones. Se afeitaba la cabeza, dejaba crecer una barba rala, usaba lentes de ver ordinarios. Aprendió a caminar encorvado, a bajar la mirada, a mimetizarse con el paisaje de la desesperanza urbana. Su guardia era una pareja de jóvenes fríos, hijos de confianzas viejas, que se turnaban para vigilar, dormir y comprar víveres. La comunicación con el resto de la organización se redujo a un goteo. Mensajes en clave enviados a través de radios de banda civil, con citas en lugares públicos como el mercadillo de Río Piedras, donde el intercambio era un fajo de billetes por un sobre con instrucciones, realizado en medio de la multitud que empujaba para comprar yuca o camisetas piratas. Él era un espectro, pero un espectro que aún firmaba cheques y ordenaba movimientos. Desde la penumbra de un apartamento con las cortinas siempre corridas, decidía sobre la vida y la muerte, sobre inversiones y castigos, su voluntad transmitiéndose como un rumor siniestro a través de la estructura de la Lorenzana. Pero la ciudad lo sofocaba. La sirena de una patrulla, el helicóptero policial sobrevolando, el simple golpe fuerte en la puerta de un vecino, le disparaban la adrenalina hasta el borde del pánico. Entonces se trasladaba al segundo vértice, la montaña. No a las cabañas turísticas del Yunque, sino a los bohíos perdidos en las laderas de Utuado o Jayuya, accesibles solo por veredas de tierra que se volvían barriales con la lluvia. Allí, el silencio era igual de aterrador. El sonido del viento en los bambúes podía confundirse con pasos, el grito de un pájaro huí con una señal de alarma. La vida era espartana, gas de propano, agua de pozo, comida enlatada. Sus guardianes se aburrían y se ponían nerviosos. Nelson, en cambio, encontraba una paz perversa en el aislamiento. Desde la altura, contemplaba los valles iluminados por las luces de los pueblos, un reino que había dominado y del que ahora estaba exiliado.
Fue en uno de estos refugios montañosos donde, según un relato fragmentario de un colaborador que luego cantó, el burro comenzó a mostrar las primeras grietas. Hablaba solo, largos monólogos en los que repasaba viejas cuentas, dudaba de aliados de toda la vida y a veces, en un susurro, mencionaba el nombre de Héctor, no con remordimiento, sino con una lógica circular de justificación. El que se pone delante del tren no se queje si lo atropellan, repetía como un mantra. La violencia, que había sido una herramienta, empezaba a convertirse en su único lenguaje, incluso para consigo mismo. El tercer vértice era la costa, el lugar donde finalmente sería atrapado. Zonas como La Parguera o Boquerón, donde el ir y venir de turistas y lanchas ofrecía otro tipo de camuflaje. Se alojaba en residencias sencillas, a veces alquiladas por semanas a través de intermediarios. Aquí, el riesgo era el jangueo, la gente buscando diversión. Un reconocimiento accidental en un restaurante de mariscos, una mirada sostenida en un muelle, podían ser fatales. Pero la costa le ofrecía algo que la ciudad y la montaña no, una sensación de fuga literal. Miraba el horizonte abierto del Caribe y soñaba, quizás, con una lancha rápida, una identidad falsa y una isla lejana. Pero ese sueño era una ilusión. Su imperio, aunque debilitado, era su ancla. No podía huir de Puerto Rico sin perderlo todo. Y para un hombre como Nelson, el poder era una adicción más fuerte que la cocaína que vendía. Así, la costa se convirtió en una ironía, el símbolo de la libertad que más le estaba vedada. En este contexto, la captura no fue un golpe de suerte para las autoridades, sino el punto final lógico de una estrangulación gradual. La investigación federal, lejos de estancarse, usó su aislamiento en su contra. Presionaron a los eslabones más débiles de la cadena logística, los que alquilaban las propiedades, los que compraban los alimentos a granel, los que transferían dinero para los pagos. Siguiendo el rastro de estas transacciones mínimas, no de los grandes cargamentos, fueron cerrando el círculo. Nelson, en su búnker costero de Lajas, probablemente sintió el aire enrarecerse. Los mensajes llegaban con menos frecuencia. Las noticias de arrestos se filtraban incluso por la televisión local. El mundo se encogía hasta el tamaño de una casa frente al mar. La mañana del 17 de octubre de 2024, cuando el operativo cerró la salida, es posible que en su mente no hubiera tanto pensamiento de lucha como de un fatídico era hora. La paradoja final de su vida como espectro fue que, para dejar de serlo, necesitaba que la luz de la justicia lo iluminara por completo. Su captura no fue el fin de su historia, sino el inicio de su transformación en un dato de la crónica negra de la isla, un caso número en los tribunales, un cuerpo detrás de un vidrio a prueba de balas. La leyenda callejera del burro que todo lo podía se quebró contra la realidad mundana de un procedimiento de arresto. Y en esa quietud posterior, entre los cuatro muros de su celda, es donde quizás, por primera vez en décadas, Nelson Torres Delgado tuvo que enfrentarse no a enemigos o a traidores, sino al eco vacío de sus propias decisiones, al silencio absoluto que queda cuando el miedo que uno genera ya no puede alcanzarlo. Un silencio mucho más aterrador que cualquier sonido de la montaña o la ciudad. Hoy, Nelson Torres Delgado, el burro, espera el juicio en una celda federal. Las propiedades que acumuló, como las 2 en Lajas, ahora con aviso cautelar, son esqueletos de su antiguo poder. Su historia es un mapa detallado de una tragedia moderna puertorriqueña, la de un talento brutal malgastado, de una inteligencia callejera pervertida por la codicia y la violencia. No es un Robin Hood, es la personificación de un ciclo de destrucción que devora a sus propios hijos. La isla, mientras tanto, sigue respirando, sanando lentamente de las heridas infligidas por hombres como él. Su nombre quedará no como el de un héroe trágico,
sino como el de una advertencia en los anales del crimen, un recordatorio de que el precio del poder ilícito es una vida entera vivida en la sombra, terminando entre 4 paredes de concreto, lejos del sol y del mar que una vez lo vieron correr, libre y despreocupado, por los callejones de su infancia, mucho antes de que el peso de sus decisiones lo convirtiera en la bestia de carga de su propio infierno.